La carta llegó un jueves, lo cual, a su manera, fue una bendición. El ama de llaves tendría el fin de semana para recomponerse. Así podría calmarse antes de que el personal regresara de sus medias jornadas, y antes de que las preguntas se hicieran en los umbrales y se respondieran con susurros. Era un sobre pequeño, de color crema. Estaba sellado con cera roja que había sido presionada con más fuerza de la necesaria. Por eso, el escudo de armas se veía borroso en los bordes. Un león a medio paso, con la melena aplastada y extraña, como si la mano detrás del sello hubiera temblado o simplemente no le hubiera importado. El sobre permaneció en la bandeja de plata del vestíbulo de la casa Ashfern durante 23 minutos antes de que alguien lo tocara. El mayordomo había leído la dirección una vez, luego dos. Después lo dejó y fue a buscar a la duquesa. No había sabido qué expresión poner cuando la encontró. Al final, no puso ninguna. Ella estaba en el invernadero cuando él llegó. Estaba sentada muy quieta, como siempre se sentaba cuando pensaba. Tenía ambas manos abiertas sobre su regazo, hacia arriba, como si esperara recibir algo. Un pequeño pájaro marrón se había posado en el alféizar de la ventana más lejana. Tenía la cabeza inclinada y su ojo era oscuro y brillante. Llevaba 3 semanas viniendo a ese alféizar, lo cual era inusual. Los pájaros no solían posarse en el invernadero. El cristal retenía el calor de forma extraña, y el aire del interior olía a tierra húmeda y a algo casi como pimienta. Un olor que venía de las enredaderas que trepaban por el muro sur. Al pájaro no parecía importarle. Venía cada mañana, se posaba unos minutos y luego se iba. La duquesa había dejado de sobresaltarse por él. Leyó la carta 2 veces, igual que su mayordomo había leído el sobre. Luego la dobló por su pliegue original y la sostuvo con ambas manos sin hablar. El pájaro se fue volando. Lo que la carta decía, en el lenguaje de los tratamientos formales y las cláusulas subordinadas, en la prosa precisa y sin sangre que favorecían tanto los abogados como los duques, era esto. Ya no era bienvenida en la casa Ashfern. Su gracia, el duque de Ashfern, su esposo, Edmund Vane, se había casado con él hacía 7 años. La ceremonia tuvo una pompa considerable, pero muy poca calidez. Y ahora, él había determinado que el acuerdo ya no era sostenible. Sería trasladada a Wren Hollow, la finca secundaria de la familia Vane en el condado norteño de Durmarsh. Se le proporcionaría un personal doméstico de 4 personas. Su correspondencia seguiría siendo gestionada a través de los abogados de la finca. La carta dejaba claro, sin decirlo explícitamente, que no se esperaba que regresara. No se esperaba que regresara. Se quedó sentada con ese pensamiento durante un largo momento. Fuera de las paredes de cristal del invernadero, el jardín se extendía en su estado de finales de otoño. Los rosales estaban podados con severidad, los parterres cubiertos de un mantillo oscuro y pesado. El gran roble junto al muro lejano se erguía desnudo y quieto. Se recortaba contra un cielo del color de un viejo moratón. Había estado lloviendo durante 3 días. Los senderos entre los parterres se habían ablandado, y el jardinero había colocado tablones sobre los tramos más afectados. Anchos tablones de madera pálida que cortaban la tierra oscura como trazos de una pluma. Ella los había recorrido esa mañana, sola. Llevaba unas botas que le quedaban un poco grandes. Eran las únicas botas cuyas suelas no dejaban pasar la humedad. Guardó la carta en el bolsillo de su vestido. No lloró. Hacía tiempo que no lloraba. No era porque se hubiera vuelto fría. Era porque había aprendido, en algún momento de los últimos años, que el dolor no era algo que se representaba, ni siquiera en privado. Era una cosa que vivía detrás del esternón y entre los omóplatos, y a veces, detrás de los ojos. Simplemente lo llevabas contigo. A veces se movía, y cuando se movía, respirabas a su alrededor y luego continuabas. Le pidió al mayordomo que avisara al cochero. Tenía 3 días para hacer las maletas. Tomó la pluma del pájaro del alféizar de la ventana. Era una cosa pequeña, marrón y sin nada especial. La envolvió en un trozo de lino y la colocó en el bolsillo interior de su maleta de viaje. Lo que nadie en la casa Ashfern sabía, y lo que aún no se había adivinado, era que ella había estado esperando esto.
no esperándolo con anhelo. No era una mujer que confundiera la espera con el deseo. Pero sí lo esperaba, lo calculaba. Había observado a Edmund durante 7 años, a través de mesas de comedor, salones y alguna que otra ocasión pública obligatoria, y había aprendido a leerlo como se lee el tiempo. La forma particular en que apretaba la mandíbula cuando había decidido algo. La forma en que redistribuía su peso del pie izquierdo al derecho, cuando estaba a punto de decir algo que había ensayado. Había visto las señales hacía 2 meses, quizás antes. Había comenzado a prepararse en silencio. Su nombre, antes de ser la duquesa de Ashfern, había sido Clara Morrow. Clara Morrow, que había crecido en una casa en la ciudad mercado de Selbury. Allí su padre dirigía una casa de contabilidad y su madre dirigía todo lo demás. El hogar, las cuentas, la particular gestión social de una familia que era respetada sin ser grandiosa, cómoda sin ser lo suficientemente rica como para permitirse descuidos. Su madre había muerto cuando Clara tenía 11 años, y esto había cambiado las cosas. No de forma dramática, no como una tragedia que se anuncia y exige reconocimiento, sino en silencio, de la forma gradual de un ajuste que haces para compensar algo que falta. Tanto que años más tarde ya no recuerdas la forma original de la cosa, solo la versión compensada de ti misma. Clara Morrow, la que había estudiado los libros de contabilidad de su padre a la luz de una vela de sebo. La que había comprendido a la edad de 14 años, con la serena certeza de quien descubre un hecho largamente sospechado. Comprendió que los números decían la verdad, incluso cuando la gente no lo hacía. Los números no actuaban. No sonreían cuando se requería una sonrisa, ni se mostraban deferentes cuando la deferencia era políticamente útil. Decían lo que decían, y la disciplina de sentarse con ellos, de aprender a leerlos sin ilusiones, le había dado a Clara un instrumento de percepción, un instrumento que había pasado los años siguientes aplicando a todo, a los rostros, las habitaciones, los acuerdos, al cuidadoso fraseo de una oración que no decía exactamente lo que parecía decir. Clara Morrow, que tenía 22 años cuando su padre murió, no de forma dramática, sino de una enfermedad invernal de la que no había molestado a nadie hasta que fue demasiado tarde para molestarlos. Y 23 cuando su socio, un hombre llamado Oswin, que siempre se paraba en un ligero ángulo cuando hablaba con su padre, como si presentara una cara al frente mientras reservaba la otra para otro lugar, se había movido de manera eficiente y totalmente legal para absorber lo que quedaba de la empresa. Las deudas eran reales. Oswin se había asegurado de que el mecanismo por el cual se convertían en el problema de otra persona fuera hermético. Y 24 cuando Edmund Vane, el sexto duque de Ashfern, le fue presentado en un evento al que había asistido con la última compostura social que aún mantenía, y le había ofrecido, a través de un intermediario, en el lenguaje apropiadamente indirecto de los hombres que tratan con grandes acuerdos, saldar las deudas pendientes a cambio de su mano. Ella también había entendido ese acuerdo. Lo había entendido por completo. Lo que Edmund no había entendido, lo que quizás había subestimado en sus cálculos fríos y eficientes, era lo que estaba adquiriendo cuando adquirió a Clara Morrow. Él quería una esposa que fuera presentable, pero no amenazante, educada, pero no de forma inconveniente, conectada con el comercio, lo que la hacía útil para ciertas relaciones que estaba cultivando en la creciente esfera industrial, pero no tan profundamente arraigada en él como para avergonzarlo en los salones. Quería, en resumen, un instrumento, preciso, fiable, silencioso. No se le había ocurrido preguntar si el instrumento tenía planes propios. Esos 7 años no habían estado exentos de sus silenciosas dignidades. Había gestionado la casa de Ashfern con una minuciosidad que el personal respetaba, incluso cuando no estaban del todo seguros de por qué. Y había aparecido al lado de Edmund en los eventos que requerían una esposa. De la misma manera que se requiere un mueble para completar una habitación. Presente, apropiada, funcional. Había aprendido el arte particular de ser pasada por alto con total atención. De permitirse ser tratada como decoración, mientras escuchaba con la concentración de alguien que esperaba ser examinada más tarde. Había sido muy buena en esto. Edmund había confundido su eficiencia con sumisión, su compostura con satisfacción,
su silencio con la ausencia de una perspectiva, en lugar de su cuidadosa gestión. Su primer error de juicio real había sido el acuerdo comercial a los 3 años de su matrimonio, el que ahora estaba atrayendo la investigación de ciertos sectores de la administración de la corona. Lo había llevado a cabo en su estudio, usando papeles que dejaba a la vista. Con la confianza inconsciente de un hombre que no cierra sus cajones con llave porque nunca ha tenido que hacerlo. El segundo error de juicio fue una conversación que ella escuchó por casualidad, no a propósito, sino por el simple accidente de una casa que conducía el sonido de forma extraña en tiempo frío. Fue entre Edmund y un hombre que reconoció como una figura importante en el sector naviero. En ella, los términos del acuerdo se discutieron con una franqueza que sugería que ambos hombres estaban muy seguros de su privacidad. Se había quedado en el pasillo con la mano en la pared y la respiración totalmente bajo control. Y había escuchado hasta que la conversación terminó. Luego había vuelto al salón, se había sentado y había comenzado a construir en su mente lo que necesitaría. El tercer error de juicio fue la carta. El camino hacia el norte era largo y estaba mal cuidado, y olía durante largos tramos a oveja mojada y a humo de carbón de los pequeños pueblos que atravesaban. Allí, los hombres se paraban en las puertas y observaban pasar el carruaje con expresiones de curiosidad leve y curtida. Ella les devolvía la mirada. Siempre había preferido el campo a la ciudad. No por su belleza, aunque la tenía, sino por su honestidad. La tierra no fingía, simplemente era lo que era. Fría en noviembre, húmeda en marzo, breve y ferozmente viva en junio. Y luego volvía a sus huesos. Ella entendía eso. Wren Hollow, cuando apareció, lo hizo lentamente. Primero como una mancha gris contra la colina, luego como una forma, y después como una casa. No era pequeña. Había esperado que fuera pequeña. Se había preparado para la pequeñez. Pero la familia Vane había construido en una era diferente. Una época en la que demostrar escala era en sí misma una forma de argumento. Wren Hollow, aunque claramente menos favorecida que Ashfern, había sido construida con una proporción señorial. Las décadas posteriores de abandono habían hecho poco para disminuirla y mucho para hacerla extraña. Sus piedras eran oscuras, sus ventanas estrechas. El jardín, si se le podía llamar así, era una maraña de setos de boj y hiedra muerta, y algo que una vez había sido un parterre formal y ahora era simplemente un recuerdo de geometría. Se quedó en el camino de entrada de los carruajes y la miró durante un largo momento. Luego dijo, a nadie en particular. Bien. Los 4 miembros del personal que le habían asignado ya estaban dentro. Estaba la señora Hewitt, el ama de llaves, de unos 60 años y escéptica. Tenía el apretón de manos de alguien que había decidido reservarse el juicio, pero que ya estaba bastante segura de cuál sería ese juicio. Estaba Bram, el jardinero, que era muy joven y muy grande, y que parecía, por la postura de sus hombros, esperar que le hablaran con condescendencia. Había una cocinera llamada Pell, cuyo primer acto a la llegada de la duquesa fue presentarle un tazón de sopa, como si la desafiara a quejarse. Y había una chica de quizás 16 años llamada Nance, que técnicamente era la doncella, pero que, en los primeros 20 minutos, había dejado claro que estaba principalmente interesada en hablar, y que hablaría independientemente de si alguien respondía. Clara no había esperado que le cayeran bien. Le cayeron bien casi de inmediato. Esa noche, sola en la habitación que le habían preparado, larga, fría, con una chimenea que humeaba ligeramente cuando el viento venía del oeste, abrió su maleta de viaje. Sacó los objetos que había empacado con mayor cuidado. No esas joyas que había traído, pero que servirían para un propósito diferente. No los libros, aunque también los había traído. Lo que sacó primero y puso en el escritorio que daba a la ventana fueron 3 cosas. Un diario encuadernado en cuero, con la cerradura rota desde hacía mucho tiempo. Su contenido no eran entradas de diario, sino cifras. Columnas de cifras, nombres, fechas, transferencias, transacciones que se remontaban a 4 años atrás, y que habían sido registradas con la paciencia y precisión de alguien que había entendido muy pronto que la documentación era su propia forma de armadura.
En segundo lugar, una carta doblada escrita con una caligrafía que reconoció, pero que no pertenecía a Edmund. Una carta que había encontrado hacía 18 meses en el cajón de su escritorio privado, donde había sido colocada descuidadamente por un hombre que no creía que su esposa fuera capaz de preocuparse. En tercer lugar, la pequeña pluma envuelta en lino. La colocó junto al diario y la contempló un momento antes de empezar a trabajar. No estaba aquí para menguar. Estaba aquí para construir. Si la historia de Clara te ha atrapado, tómate un momento para suscribirte. Hay más relatos como este, largos, pausados y llenos de esa justicia que no llega con estruendo, sino con el sonido silencioso de una puerta que se cierra para la persona adecuada. Significa mucho. Las tierras de Wren Hollow, resultó, eran del tipo que recompensaba la atención. Esto era lo que los agentes inmobiliarios habían llamado marginal, lo que significaba que nadie se había esforzado mucho con ellas en algún tiempo, lo que significaba que el propio esfuerzo tenía valor. Clara no había sido granjera y nunca había tenido la intención de serlo, pero había sido la hija de su padre, lo que significaba que entendía qué era el capital y cómo se movía. Y había reconocido en su primera semana de caminar por la propiedad, con esas dos botas grandes, a través del parterre muerto y bajando la pendiente hasta el prado del río, y de vuelta por el muro de piedra que separaba la finca del páramo. Reconoció que lo que estaba viendo no era una ruina, era una oportunidad en un estado desordenado. Escribió a 3 hombres en el primer mes. Uno era un abogado en la ciudad condal de Dermosh. Su nombre lo había encontrado en los registros de su padre como un hombre con reputación de discreción y minuciosidad. Y con un disgusto porque le dijeran cuál era probablemente el negocio de su cliente. El segundo era un comerciante del sector de la lana llamado Halcott. Lo había conocido una vez brevemente en una recepción en Londres hacía 4 años, y había guardado su tarjeta porque le había hablado como si fuera una persona y no una decoración, y porque había dicho, sin que se lo preguntaran, que los condados del norte estaban a punto de volverse considerablemente más interesantes para la gente que prestaba atención. La tercera era una mujer, lo que en sí mismo era un hecho que requería cierto cuidado en su manejo. Se llamaba señora Fenn y dirigía una pequeña fábrica de encajes en el pueblo de Brock, a 7 millas de Wren Hollow. Su operación, según había sabido Clara, por la incesante y extremadamente útil conversación de Nance, había estado limitada durante 2 años por la falta de una cadena de suministro fiable para el hilo que era su principal materia prima. El abogado, cuyo nombre era Carver, llegó un martes y se quedó durante 4 horas. Se fue con un encargo. Halcott respondió en menos de 15 días. Estaba, según transmitía su carta, interesado. La señora Fenn no respondió por escrito. Vino en persona en una mañana gris de diciembre. Llevaba un abrigo que había visto mucho mal tiempo y un maletín de muestras de su trabajo, y se sentó frente a Clara en la mesa de la cocina. No en el salón, en la cocina. Clara había decidido desde el principio que era la habitación de la casa más honesta sobre lo que las cosas eran en realidad, y colocó 3 muestras de encaje sobre la superficie de madera fregada, y dijo, sin preámbulos, «Usted entiende lo que hago. Entiendo lo que hace y lo que no puede hacer en cantidad suficiente, y por qué», dijo Clara. La señora Fenn la miró por un momento, una mirada larga y calculadora, del tipo que contenía sus conclusiones, pero aún no las revelaba. «De acuerdo», dijo. Para febrero, el acuerdo con Halcott se había formalizado. La lana de los campos orientales de los páramos de Wren Hollow. Tierras que Bram, una vez que le dieron herramientas, instrucciones y la clara impresión de que Clara se interesaría seriamente en si las usaba, había convertido de pastoreo rústico a producción de esquila gestionada. Esto alimentaba un acuerdo de suministro que conectaba, a través de la red de Halcott, con fabricantes en 3 condados. Para marzo, una parte de ese hilo llegaba puntualmente a la fábrica de la señora Fenn en Brock, y el encaje que producía con él estaba encontrando mercados que sus anteriores limitaciones de suministro habían hecho inaccesibles. Para abril, Carver había registrado, a través de un mecanismo de cuidado deliberado y varias capas de estructura legal apropiada, una empresa comercial, bajo un nombre que no era Clara Morrow y no era la duquesa de Ashfern.
pero que era, en todo sentido material, suya. La llamó Wren and Company. No le dijo a nadie por qué. El pájaro regresó en marzo. No lo había esperado. Había asumido, con la resignación de alguien que había aprendido a no apegarse sentimentalmente a cosas en las que no se podía confiar, que simplemente se había ido. Que sus 3 semanas en la ventana del invernadero de Ashfern habían sido una coincidencia y no algo significativo. Pero allí estaba una mañana cuando abrió la ventana de la habitación que había convertido en un estudio. Pequeño, marrón, sin nada especial. Su cabeza inclinada en el mismo ángulo de siempre. Su ojo con la misma calidad oscura y brillante que lo hacía parecer, no estúpidamente, sino inteligentemente perplejo. Aterrizó en el borde del escritorio. Ella no se movió. Consideró la pluma envuelta en lino por un momento. La había puesto allí hacía semanas, medio olvidándola. Luego dio un paso atrás y la miró. «Lo sé», dijo ella. Voló al alféizar de la ventana y se quedó allí mientras ella trabajaba. Bram, que inicialmente había sido cauteloso en su trato con ella, cuidadoso, deferente de la manera ligeramente rígida de alguien que espera ser corregido por un error que aún no ha ocurrido, se había convertido en abril en una versión diferente de sí mismo. Todavía era grande y muy joven, pero la postura de sus hombros había cambiado. Ahora no esperaba a que le dijeran qué hacer. Venía por las mañanas con observaciones y preguntas, y ocasionalmente con un problema que ya había resuelto a medias, presentando su solución con el orgullo ligeramente incierto de una persona a la que no se le había animado previamente a resolver cosas. Ella lo escuchaba con atención. Le decía cuándo tenía razón, que era la mayor parte del tiempo. Cuando se equivocaba, también se lo decía, con la misma franqueza y sin la suavidad evasiva que había notado años atrás que la gente solía usar con los jóvenes en los que no confiaban del todo para escuchar la verdad. Descubrió que él tenía un genio particular para la tierra, no del tipo teórico, no del que vive en revistas agrícolas y libros de texto de gestión de fincas, sino el genio intuitivo, físico y granular de alguien que había crecido leyendo el suelo y el clima como otras personas leen la letra impresa. Sabía, por ejemplo, que el prado inferior retenía el agua más tiempo de lo que parecía, y que esa era la razón por la que una franja particular nunca había producido bien, y que la solución no era el drenaje en el sentido tradicional, sino un tipo ligeramente diferente. Una sugerencia que hizo en abril con el aire tímido de alguien que esperaba ser ignorado, y que Clara adoptó de inmediato, y que para junio había transformado la franja en cuestión en la sección más productiva de la finca. Le dio un aumento, un título adecuado y el uso de un caballo que antes había estado sin usar en el establo este. Él la miró como si le hubiera entregado un continente. Nance, mientras tanto, se había convertido en algo que desafiaba una fácil categorización. Técnicamente seguía siendo la doncella, ya que realizaba las funciones de una doncella con una competencia razonable cuando se acordaba. Pero también se había convertido, sin que nadie lo planeara, en una especie de servicio de inteligencia. Conocía a todo el mundo en el pueblo y en la parroquia circundante. Sabía quién era pariente de quién y quién le debía dinero a quién, y quién estaba silenciosamente desesperado y quién prosperaba en silencio. Y quién tenía una habilidad que no se utilizaba porque a nadie se le había ocurrido preguntar por ella. Le traía esta información a Clara, no de manera formal, sino simplemente hablando de la manera continua, alegre y totalmente imparable con la que hablaba de todo, de modo que la inteligencia útil llegaba incrustada en narrativas sobre la boda de su prima y el estado de la carretera a Brock, y las opiniones de la esposa del herrero sobre si los sombreros de la nueva sombrerera eran apropiados para una mujer de su edad. Clara había aprendido a escuchar de una manera particular, una atención suave y receptiva que no interrumpía, que permitía a Nance seguir un pensamiento a donde quiera que fuera, y que extraía del flujo resultante de palabras precisamente la información que era relevante y la anotaba para su uso posterior. Era una habilidad que había desarrollado durante años en salones y en mesas de comedor, en compañía de personas que hablaban libremente porque habían decidido que ella no estaba escuchando. Ella siempre estaba escuchando. Fue Nance quien le dijo en junio que un hombre había estado haciendo preguntas. Había venido al pueblo 2 veces, dijo. La segunda vez había hablado con el posadero, con la esposa del jefe de correos
y con el hombre que repartía el carbón, y sus preguntas habían sido todas, en sus diversas formas, sobre la nueva empresa que estaba haciendo negocios en el condado, sobre de dónde venía su dinero y quién estaba detrás, y sobre la mujer de Wren Hollow que había llegado en noviembre y que desde entonces había estado inusualmente ocupada para alguien que había sido enviada a no hacer nada. Clara dejó la pluma. «Descríbelo», dijo. Nance lo describió. Alto, delgado, con la ropa cuidada de alguien que deseaba parecer menos importante de lo que era. Canas en las sienes, la costumbre de pararse ligeramente de lado a la persona con la que hablaba, como si esperara tener que irse rápidamente. Clara reconoció esta descripción. Su nombre era Farrow. Era el hombre de negocios de Edmund. No el abogado, no el agente inmobiliario, sino el otro. El que se encargaba de los asuntos que no podían ser manejados por personas que escribían las cosas. Llevaba 11 años al servicio de Edmund. Era, en la evaluación de Clara, extremadamente capaz y totalmente sin escrúpulos. Lo que lo hacía peligroso y también, de una manera particular, predecible. Hombres como Farrow eran instrumentos, tenían propósitos de los que no se desviaban. Su propósito aquí era determinar si ella había hecho algo que Edmund pudiera usar. Había sido cuidadosa, pero cuidadosa no era lo mismo que invisible. Escribió a Carver esa noche y a Halcott, y envió una nota a la señora Fenn por medio de Bram, que hizo las 7 millas hasta Brock a caballo y regresó al anochecer. La nota solo decía: «El acuerdo debería formalizarse más completamente. ¿Nos reunimos esta semana?» La firmó con el cifrado de Wren Company que ella y la señora Fenn habían desarrollado para la correspondencia que pasaba por el correo regular. Una pequeña marca en la parte superior izquierda de la página, apenas visible. Una anotación que parecía un trazo de pluma perdido y significaba: «Esto requiere atención». También escribió, por primera vez desde que llegó a Wren Hollow, a una persona que no era ni un socio comercial, ni un abogado, ni un miembro de su hogar. Le escribió a su hermana. El nombre de su hermana era Jane, y se había casado con un hombre del almirantazgo, que no era ni interesante, ni peligroso, ni particularmente ambicioso, y que por esta razón había resultado ser un esposo inusualmente bueno, y que, de una manera estructural y silenciosa que él mismo podría no haber reconocido, le había proporcionado a Jane una posición en Londres que era a la vez respetable y notablemente bien conectada. Jane se movía en un nivel particular de la sociedad que no era el más alto, pero que era, en muchos sentidos, más útil que el más alto. El nivel que realmente administraba las cosas, que ocupaba los cargos en las oficinas y asistía a los comités, y sabía qué decisiones ya se habían tomado antes de que se anunciaran. Clara no le había escrito en 8 meses. Jane respondió en 6 días. Su carta era cálida, de la manera en que las cartas de Jane siempre habían sido cálidas. Una cualidad de la que Clara, en varios momentos de su historia, había dependido y resentido. Y finalmente, en los últimos años, había llegado a reconocer como una de las cosas genuinamente raras en el mundo. Una calidez que no era una actuación. Jane era cálida porque era cálida. No era una estratagema. También estaba, según dejaba claro la carta, enojada en nombre de Clara, de una manera que había estado expresando con mucho cuidado durante algún tiempo, y que ahora encontraba una salida a través de la presión particular de una pluma contra un papel de escribir grueso. Más importante aún, sabía cosas. Lo que Jane sabía, lo que había reunido desde su posición en el nivel administrativo, de los colegas de su esposo y de su propio círculo, y de la particular calidad de atención que prestaba a las cosas que la gente mencionaba de pasada cuando pensaban que nadie estaba escuchando, era esto. El duque de Ashfern estaba bajo escrutinio. No un escándalo, todavía no, pero sí escrutinio. Había preguntas que se originaban en algún lugar de la administración económica del gobierno, sobre ciertas transacciones en los últimos 3 años, sobre dinero que se había movido en direcciones que no cuadraban del todo con las cuentas que se habían presentado, sobre un acuerdo comercial en el sector naviero que guardaba, bajo examen, algunas similitudes interesantes con acuerdos que, en otras manos, habían atraído una palabra que nadie con un ducado quería que se le aplicara.
Clara leyó la carta 3 veces. Luego abrió el diario de contabilidad. Las cifras en su interior no habían cambiado, por supuesto. Nunca cambiaban. Simplemente estaban allí, pacientes y precisas, esperando de la manera en que la evidencia espera, sin urgencia, sin malicia, simplemente como un registro de lo que había ocurrido. Anotado con una caligrafía cuidadosa, legible y completamente sin emoción, porque la emoción nunca había sido el propósito de las cifras. Eran para más tarde. Había sabido, cuando comenzó a llevarlos, que eran para más tarde. No había sabido exactamente qué forma tomaría ese más tarde. Estaba empezando a ver su forma ahora. Hubo, en la primavera del año siguiente, en abril, cuando el páramo sobre Wren Hollow estaba tímidamente verde y el parterre, que Bram había pasado el invierno reclamando lentamente, mostraba sus primeras señales reales de volver a ser un jardín, un visitante. No fue una sorpresa total. Clara había sabido, a través de Jane, de Carver y de otros 2 canales que había estado cultivando cuidadosamente, que la investigación sobre los asuntos financieros del duque de Ashford había progresado del nivel administrativo a uno ligeramente superior, y que ciertas personas cuya función era recopilar información antes de llegar a conclusiones habían estado haciendo preguntas que sugerían que se estaban acercando a un conjunto de respuestas que aún no tenían. También había, a través de un mecanismo que había preparado para esta eventualidad específica, hecho saber, no en voz alta ni directamente, sino con la precisión de alguien que deja caer una piedra en un ángulo específico en aguas tranquilas, que las respuestas podrían estar disponibles si uno supiera dónde buscar. El nombre de la visitante era Hadley. Tenía 60, quizás 65 años, con la postura económica de alguien que había pasado décadas conservando el esfuerzo para cuando importara, y llegó sin ceremonia en un coche sin marcar y con un asistente que permaneció en el carruaje mientras Hadley misma se acercaba a la puerta principal. Fue admitida por la señora Hewitt, quien hacía tiempo que había mejorado su evaluación de la duquesa de Escéptica a algo considerablemente más cálido. Se reunieron en el estudio. Clara había dispuesto 2 sillas, un servicio de té, y sobre el escritorio, a la vista y en una disposición deliberada, el diario, la carta del cajón del escritorio y un conjunto de documentos suplementarios que Carver le había ayudado a organizar durante los últimos meses en un relato coherente, legible y exhaustivamente argumentado de lo que, de hecho, había ocurrido. Había dedicado un tiempo considerable a la disposición de estos materiales. No para impresionar. Hadley no era, había juzgado, una persona que se impresionara con teatralidades, sino porque el orden en sí mismo era un argumento. Decía, he sido cuidadosa. Decía, he estado pensando en esto durante mucho tiempo. Decía, no encontrarás lagunas. Hadley se sentó. No tomó té de inmediato. Primero miró los documentos, todos ellos, con una atención escrutadora que era pausada y total. Y luego miró a Clara. «¿Ha tenido esto durante algún tiempo?», dijo. «Sí», dijo Clara. «¿Por qué ahora?» «Estaba esperando la estructura adecuada», dijo Clara. «La evidencia sin contexto es ruido. Quería ofrecer una señal». Hadley consideró esto. Tenía la cualidad, notó Clara, de alguien que procesaba la información visiblemente, no emocionalmente, no con actuación, sino en el sentido de que se podía observar el pensamiento como una especie de quietud física, una concentración antes del movimiento. Hadley tomó la carta del cajón de Edmund, manejándola con cuidado, con la atención practicada de alguien que había leído muchos documentos y entendía lo que le costaba a la gente producirlos. La leyó sin expresión. Le dio la vuelta, examinó el reverso, la dejó. Dijo, «Hay cosas aquí que requerirán corroboración». «Lo he previsto», dijo Clara. Señaló una segunda carpeta. «Los nombres y los materiales están ahí. 2 de ellos están dispuestos a hablar directamente si es necesario. Un tercero se ha mudado al extranjero, pero se le puede contactar a través de sus abogados. Carver tiene la correspondencia». Hadley abrió la segunda carpeta. Leyó. Pasó las páginas con la precisión pausada de alguien para quien la minuciosidad no era una elección, sino una disciplina internalizada desde hacía mucho tiempo. Pasó 1 minuto, luego 2. El sonido del páramo entraba por la ventana,
que estaba abierta unos centímetros. Viento y algo que era casi, pero no del todo, el canto de un pájaro. Una nota alta y fina, al borde de lo audible, presente y luego no presente. «Usted entiende», dijo Hadley, «que esto no será sencillo. El duque tiene una posición, tiene amigos en ciertas salas. Los ha tenido durante mucho tiempo», dijo Clara. «Por eso, creo los acuerdos que hizo le parecieron seguros». Hadley la miró con algo que no era exactamente admiración, ni lástima, ni sorpresa. Ocupaba el espacio entre las tres. Una mirada que sospechaba que esta mujer había perfeccionado durante décadas de encontrarse con personas que habían hecho algo más impresionante o más tonto de lo esperado. «¿Cuánto tiempo lleva preparando esto?», preguntó. Clara consideró la pregunta con genuino cuidado porque lo merecía. «Desde la primera semana de nuestro matrimonio», dijo, lo cual no era del todo cierto, pero estaba lo suficientemente cerca de la verdad como para que la distinción no importara. Lo que era precisamente cierto es que había comenzado a llevar registros en un plazo de 6 meses. Lo que era precisamente cierto es que la carta en el cajón de Edmund no la había sorprendido, la había confirmado. La distinción entre esperar algo y estar preparada para ello era el trabajo de todos los años intermedios. Él subestimó lo que había adquirido. Hadley casi sonrió. Fue algo pequeño, apenas perceptible. El tipo de expresión que, en otro rostro, podría no haber sido nada en absoluto. Tomó la carpeta. Farrow regresó al condado en mayo. Esta vez vino directamente a Wren Hollow, sin la pretensión de preguntar en el pueblo, y llegó a la puerta principal a una hora que sugería que había cabalgado durante la madrugada desde una distancia considerable. Parecía, cuando la señora Hewitt lo admitió y lo llevó a donde Clara estaba trabajando, un hombre que recientemente había entendido que algo había salido mal y aún no había determinado cuán mal o en qué dirección. Era muy bueno para no parecer así, pero lo habían sorprendido. Y la sorpresa es la brecha a través de la cual las cosas reales se vuelven brevemente visibles. La señora Hewitt, que tenía los instintos de alguien que había pasado 6 décadas gestionando el espacio entre lo que la gente decía y lo que quería decir, le había ofrecido té con el tono de voz específico que usaba cuando estaba midiendo a una persona. Y él había declinado con el tono de voz específico de alguien que necesitaba concluir su negocio e irse. Y se habían mirado el uno al otro por una fracción de momento antes de que ella lo llevara al estudio donde Clara estaba en su escritorio. Escribía de la manera pausada de alguien que había estado esperando una visita y se había negado a arreglarse de manera diferente por ello. Entregó su mensaje de pie, sin ser invitado a sentarse. «El duque de Ashfern desea transmitir», dijo, en el lenguaje formal de un hombre que leía un guión interior cuidadosamente compuesto por alguien bajo una presión considerable, que han surgido ciertos malentendidos con respecto a documentos que aparentemente han entrado en posesión de partes con las que la corona ha estado llevando a cabo una investigación preliminar, y que su gracia está preparado para. Aquí Farrow hizo una pausa, y en la pausa algo cambió en su expresión. Un ajuste fraccional en la mandíbula, la más leve sugerencia de la máscara detrás de la máscara. Discutir un acuerdo que pueda ser mutuamente agradable con vistas a aclarar cualquier asunto que quizás haya quedado poco claro por el registro incompleto. Clara terminó la frase que estaba escribiendo. Dejó la pluma. Lo miró durante un largo momento, no con frialdad. Nunca había sido fría de la manera en que la gente a veces asumía que era, confundiendo la quietud con la frialdad, de la misma manera que confundían la compostura con la ausencia de sentimiento. Lo miró con la atención constante que le daba a cualquier cosa importante, que era simplemente plena y sin nubes. «Dígale a su gracia», dijo, «que aprecio el gesto, lo aprecio genuinamente. Se necesitó valor para enviarlo». Hizo una pausa, «pero me encuentro con que ya no necesito un acuerdo». Hubo un instante de silencio. La compostura de Farrow se mantuvo muy bien. Era un profesional, y los profesionales en su función particular habían pasado años en habitaciones donde la compostura era la única moneda que importaba. Pero ella observó sus manos. Ambas habían estado entrelazadas a su espalda en la postura de un hombre que entrega una comunicación formal. Y cuando ella terminó de hablar,
se desapretaron brevemente. Los dedos se extendieron y luego volvieron. Un movimiento fraccional e involuntario que duró quizás un cuarto de segundo. Una pequeña y honesta traición. El cuerpo diciendo lo que el rostro había sido entrenado para no decir. Ella lo vio. No comentó al respecto. Dijo amablemente, «Espero que encuentre los caminos del sur en mejores condiciones de las que han estado. Ha llovido mucho». Le agradeció su tiempo y le pidió a la señora Hewitt que lo acompañara a la salida. Desde la ventana del estudio, observó cómo el carruaje desaparecía por el camino, a través de la puerta que Bram había vuelto a colgar en marzo, cuando había estado colgando en ángulo durante más tiempo del que nadie podía recordar. Ahora se balanceaba correcta y limpiamente sobre sus nuevos herrajes de hierro. Se cerraba detrás del vehículo que partía con un sonido que, a esta distancia, era apenas audible. El proceso contra Edmund, cuando comenzó formalmente, se llevó a cabo con el ritmo metódico de las instituciones que tienen el lujo de la minuciosidad y la obligación de la corrección. Duraron 11 meses. Clara estuvo involucrada en ellos de la manera en que una fuente está involucrada, proporcionando documentación, respondiendo preguntas planteadas a través de Carver, poniéndose a disposición cuando se requería disponibilidad, y ausente cuando la ausencia servía mejor. No asistió a ninguna audiencia, no habló con los periodistas, de los cuales había varios, porque el asunto finalmente había adquirido el tipo de perfil público que los periodistas encuentran útil. Se dedicó a sus asuntos. Había muchos asuntos de los que ocuparse. Wren & Company, para entonces, se había extendido más allá de la lana, el hilo y el encaje de la señora Fenn a dos sectores adyacentes que Halcott le había ayudado a identificar, y que su propia lectura de los patrones económicos de los condados del norte había confirmado. Una pequeña pero rentable inversión en una extensión de canal que conectaba las ciudades Mercado del Sur con las operaciones de extracción de minerales del norte, y una modesta participación en una imprenta en Darmstadt que producía papel comercial para la creciente actividad mercantil de la región. Nada de ello era dramático. Nada de ello era el tipo de cosa que atraía la atención por ser espectacular. Simplemente era correcto. Identificación correcta de lo que se necesitaba y dónde. Relaciones correctas con las personas que podían proporcionarlo. Mantenimiento de registros correcto por parte de Carver. Y una paciencia que Clara había estado cultivando durante la mayor parte de una década. Se estaba, de una manera precisa y sin adornos, volviendo rica. No la riqueza de los títulos y las tierras ancestrales y la lenta acumulación de herencias. Esa era la clase de riqueza de Edmund y había resultado ser algo más frágil de lo que parecía. La suya era del otro tipo, el que su padre había entendido antes de que su socio se lo quitara. El tipo que vivía en las relaciones y los registros, y en comprender claramente y sin sentimentalismos el valor de las cosas y hacia dónde se dirigían. No pensaba mucho en Edmund. Cuando lo hacía, era sin drama. Había sido un mal hombre en el sentido burocrático, el tipo de maldad más común y, en cierto modo, más duradero. El tipo que se organiza detrás de procesos, papeleo, y la suposición de que nadie mirará con demasiado cuidado. La había mirado, y había visto un instrumento. No se había equivocado, exactamente. Simplemente se había equivocado sobre de quién era el instrumento. El pájaro se había ido para el verano. Notó su ausencia una mañana de julio sin saber exactamente cuánto tiempo había estado ausente. Podría haber sido una semana, 2 semanas o más. El tipo de vacío que descubres en lugar de observar. Se sentó en el escritorio por un momento y miró la pluma envuelta en lino, que había acumulado una fina capa de polvo, y sintió algo que no era exactamente pena ni alivio, y que se parecía mucho a la sensación de dejar algo pesado que habías dejado de notar que llevabas. Desenvolvió la pluma. Era exactamente tan corriente como siempre lo había sido. Pequeña, marrón y silenciosamente ella misma. La puso en el alféizar de la ventana. Pasó un año. El proceso concluyó en el invierno siguiente con el tipo de resultado que producen las instituciones cuando han sido minuciosas. No dramático, no rápido, sino completo. El duque de Ashfern fue relevado de varios nombramientos.
sometido a una considerable sanción financiera y despojado de suficiente influencia estructural como para que lo que quedara fuera en gran parte ceremonial. No fue encarcelado, lo cual fue una función de su posición y la misericordia de la época, pero fue disminuido, silenciosamente, irrevocablemente, a la manera de una llama reducida a un carbón, que no produce luz y muy poco calor, y que finalmente, sin espectáculo, se enfría. Hubo una carta de alguien del nivel de Hadley en la primavera que expresaba, en el lenguaje formal y cuidadoso de las instituciones formales y cuidadosas, un cierto aprecio por los materiales que se habían proporcionado y la manera en que se habían proporcionado. También señalaba, en una cláusula subordinada que había sido escrita con cierta precisión, que la corona tenía interés en apoyar el tipo de desarrollo comercial en los condados del norte que contribuía a la estabilidad regional, y que Wren & Company había llamado su atención en este sentido. Leyó la carta, la dobló por su pliegue, y la colocó en el diario junto a la carta del cajón del escritorio que había comenzado todo esto. Estaba en el estudio, cuando Nance llegó con el correo de la mañana. Hablaba como siempre, de 3 cosas a la vez. El estado de la carretera a Broch, que estaba peor de nuevo. El hecho de que la señora Fenn había enviado un regalo que resultó ser un pequeño trozo de encaje, con un patrón que Nance identificó como tradicional del condado. Clara lo sostuvo contra la ventana, donde la luz lo atravesaba, crema e intrincado. La geometría era ligeramente matemática, el tipo de belleza que también era precisión. Y el hecho de que el pájaro había vuelto. Clara levantó la vista del encaje. En el alféizar de la ventana, dijo Nance, creo que es el mismo. Bram dice que es el mismo porque tiene una marca blanca en el ala izquierda que notó antes. Clara fue a la ventana. De hecho, era el mismo pájaro. Estaba posado en el borde exterior con su característica atención inclinada, la marca blanca en su ala izquierda apenas visible contra el marrón. La mañana era clara. La primera mañana propiamente clara en varias semanas. El cielo de un azul pálido y honesto. El parterre debajo de la ventana ya no era un recuerdo de geometría, sino un hecho. Los ceros de boj estaban podados, y los caminos de grava rastrillados, y un rosal trepador aún no en flor, demasiado pronto para eso, pero visiblemente vivo, visiblemente alcanzando, comenzando a abrirse camino por el muro sur. Abrió la ventana. El pájaro no se fue volando. Alcanzó la pluma en el alféizar. La sostuvo por un momento. Esta cosa pequeña, marrón, y sin nada especial, que había viajado con ella desde el invernadero de Ashfern hasta el escritorio de Wren Hollow, y que había estado presente sin comentarios a través de todo. Luego la extendió, más allá del borde del alféizar, hacia el aire claro. El viento se la llevó, se elevó brevemente, girando, captando la luz. Luego fue a donde el viento la llevó, sobre el parterre, sobre el rosal trepador, hacia el páramo, que era, a esa hora, con esa luz, de un color que no tenía un nombre preciso, ni verde, ni dorado, ni marrón, sino algo en el territorio entre los tres. El color de la tierra que ha pasado por el invierno, y sabe, de la manera en que la tierra sabe, que no ha terminado. Observó hasta que no pudo verla más. Detrás de ella, a través de la puerta abierta del estudio, podía oír la voz de la señora Hewitt en el pasillo, firme y práctica, dirigiendo algo. Y la voz de Pell desde abajo, más grave y cálida, oliendo, incluso a esta distancia, a pan. Y la voz de Nance, todavía hablando, todavía enhebrándose a través de todo como un hilo brillante, conectando esta habitación con el pueblo, con el condado, con el mundo más allá. Y debajo de la ventana, los pasos de Bram en el sendero, pausados, pertenecientes, el sonido de una persona moviéndose por un lugar que es suyo. Puso la mano en el alféizar, pensó en su padre, brevemente, en sus libros de contabilidad y su particular paciencia, y en la forma en que una vez le había dicho, cuando ella tenía quizás 9 años, y le había preguntado por qué guardaba registros tan cuidadosos de todo, cuando seguramente uno sabía lo que había pasado sin escribirlo, porque lo que sabemos no siempre es lo mismo que lo que podemos probar. No lo había entendido entonces. Lo entendía completamente ahora.
Volvió al escritorio. Sobre él, junto al diario y el correo de la mañana, había una carta que había redactado la noche anterior y aún no había enviado. Estaba dirigida a un hombre en Edimburgo, que se había estado carteando con ella a través de Halcott sobre una operación textil que intentaba expandir hacia el sur, y cuya operación tenía ciertas ineficiencias estructurales que ella había identificado y creía que podía solucionar, y cuya dirección estaba a su vez adyacente a otras oportunidades que había estado considerando durante algunos meses con el placer tranquilo de alguien que no se ha quedado sin cosas que aprender. Se sentó, abrió la carta, la leyó, hizo 2 pequeñas correcciones en el margen y la firmó con su nombre. No el cifrado esta vez, su nombre. Clara Morrovain, que era el nombre que le había dado su padre y el nombre que le había dado su matrimonio, y al que, había decidido, tenía el mismo derecho a ambas mitades, y que usaría en su totalidad en adelante, sin disculpas y sin la particular timidez que el mundo a veces había sugerido que era apropiada en una mujer de su posición. La selló, la puso con el correo saliente. Afuera, el pájaro todavía estaba allí. Se había movido a la parte superior del muro del jardín, pequeño y preciso contra el cielo. Y estaba mirando, como siempre parecía estar mirando, algo que no era del todo visible desde donde ella estaba sentada, algo en dirección al páramo o al horizonte, o a la particular calidad de la luz en una mañana clara de primavera, cuando todo lo que ha soportado el invierno revela, sin drama y sin anuncio, que ha sobrevivido. Y que sobrevivir no es lo mismo que ser disminuido, y que lo que crece en las largas secuelas del frío y la oscuridad y la particular crueldad de ser enviada lejos para convertirse en nada, no es nada. Es simplemente algo que las personas que la enviaron lejos no tuvieron en cuenta. Y entonces comenzó a escribir.